Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la clase de química. Ya nos queda poquito para terminar el módulo de química y hoy vamos a realizar la primera guía evaluada de este trimestre. Primero vamos a explicar un procedimiento experimental y luego vamos a hacer la actividad evaluada. La clase de hoy, la clase número 20, tiene como título Ley de Conservación de la Masa. Está hecha la clase por quien les habla y por el profesor Ignacio Tapia y nuestra educadora diferencial que nos acompaña hoy, Carolina Paz. Objetivo de la clase de hoy es explicar con base a la evidencia empírica la ley de conservación de la masa. Hoy como tal no vamos a explicar por definición qué dice la ley de conservación de la masa. Vamos a hacer un experimento para que podamos interiorizarnos más en el contenido, para que ustedes puedan rescatar sus ideas previas, para que puedan observar y preguntarse, reflexionar sobre esta ley. Primero, como todas las clases, vamos a comenzar con un repaso, ¿verdad? ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada estuvimos hablando sobre el experimento anterior que hicimos, el de la viruta, ¿recuerdan? Vimos que habían 3 niveles de representación de la materia, de los elementos y de los compuestos. Una de ellas era el nivel submicroscópico, que era como nosotros nos imaginamos que reaccionan los átomos en una reacción química, y lo representamos de esta forma, como esta esfera, esta gran esfera de hierro, más estas dos esferitas más pequeñas de oxígeno, que se convertían en un compuesto, reaccionaban, ¿cierto?, convirtiéndose en un compuesto llamado óxido de hierro. Esto de acá, que es el hierro, y esto de acá, que es el oxígeno, ¿qué son? ¿Elementos o compuestos? ¿Compuestos? El oxígeno y el hierro son elementos. Elementos. Elementos, ¿recuerden? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los elementos se organizan para que nosotros los podamos buscar, podamos conocerlos? ¿Cómo se llama esa? ¿Una tabla? ¿La tabla periódica? En la tabla periódica, muy bien, José. En la tabla periódica entonces están todos los elementos que han sido descubiertos hasta el momento, ¿cierto? Como el hierro y el oxígeno. Y esto de acá, ¿cómo se llamaba? Los elementos se transforman Compuestos. en compuestos. Muy bien. Aquí tenemos la representación submicroscópica y abajo tenemos la representación simbólica, ¿ya? Los símbolos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el hierro, que su símbolo es una Fe, y el oxígeno, que es una O mayúscula, y como son 2 átomos de oxígeno, hay un 2, un subíndice 2. Esto de acá es lo mismo que lo de arriba, pero de otra forma de representar. Aquí tenemos el compuesto óxido de hierro, que está compuesto, valga la redundancia, de hierro y de oxígeno, ¿ya? De 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Estos subíndices indican cuántos átomos del elemento hay. Eso vimos la clase pasada. Preguntas de inicio. Esta pregunta la dejamos de tarea. Algunas personas me enviaron su tarea y van a tener los puntitos extra que ustedes pueden decidir si quieren que sea para esta evaluación o para la prueba coeficiente 2. Yo les recomiendo que sea para la prueba coeficiente 2. Algunas personas lo respondieron, pero vamos a discutir la pregunta de abajo. Dice, en base a lo observado en el experimento y lo aprendido en esta clase, es decir, en la clase pasada, ¿de dónde proviene la masa que gana el hierro? Vamos a hacer un recordatorio de que la viruta masaba 9 gramos y cuando nosotros la quemábamos con la pila y reaccionaba con el oxígeno del aire, se convertía en ceniza, en el óxido de hierro. Y este óxido de hierro masaba 1 gramo más, 10 gramos. Entonces, ustedes ahora les pregunto, ¿por qué el hierro del inicio de la viruta después se convirtió en la ceniza? ¿Por qué este masaba más?
¿De dónde proviene la masa que gana el hierro? ¿Del oxígeno? Del oxígeno. Muy bien, Jonathan. Del oxígeno. Miren acá. Nosotros masábamos la viruta solita, que era de hierro. ¿Ya? Y masaba 9. Luego nosotros masamos la ceniza, el óxido de hierro que quedaba después de que se prendió esta viruta. Y estábamos masando esto, el óxido de hierro. Y masaba 10. Por eso aumenta, porque se le agrega los oxígenos. De ahí proviene la masa. Súper bien. ¿Se entiende por qué la viruta ahora masaba más que al principio? ¿Qué dicen los demás? ¿Se comprende bien? Sí, profe. Sí, profesora. Vamos a hacer entonces el experimento. Un experimento virtual. Podemos hacer un experimento virtual, pero hay que adaptarse a cómo está. Vamos a hacer el experimento entonces de la ley de conservación de la masa o de la materia. Para este experimento, que usted lo puede hacer perfectamente en casa, si usted lo quiere hacer después, o mostrárselo quizá a alguien, a sus hijos, es súper interesante este experimento. Vamos a utilizar primero una balanza, que la tenemos acá, un matraz Erlenmeyer, o puede ser una botella de plástico, cualquier recipiente que sea como delgado, ya que tenga una boquita más o menos delgada. Vinagre, bicarbonato de sodio y un globo. Esos son los materiales que necesitamos. Vinagre, una balanza, una pesa, un matraz o un recipiente, por ejemplo, una botella de plástico. Yo he visto muchos que utilizan botellas de plástico. Profe, ¿y si no tenemos pesa? No, no se preocupen. Esto lo van a ver. Si ustedes quieren hacerlo en sus casas, lo pueden hacer. Para mostrárselo a alguien, quizás para ustedes verlo con sus propios ojos, pero no es necesario. Ya, esto yo se los voy a mostrar en un video. Así que no hay problema. Vamos a utilizar bicarbonato y globo. Un globito. El experimento lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? Dos experimentos. Y ahí es necesario que saquen su cuaderno, su hojita, y empiecen a escribir o a anotar lo que yo voy a estar hablando. Y ahí lo que ustedes van a estar observando luego en el video. Tenemos primero entonces el experimento número 1. El procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a agregar 50 ml aproximado de vinagre al recipiente, ¿ya? Igual que acá, lo mismo. En este matraz vamos a agregar 50 ml de vinagre y lo vamos a amasar en la balanza, ¿ya? Vamos a ver cuánto pesa este vinagre. Luego le vamos a agregar adentro del matraz el bicarbonato y va a reaccionar. Ahí se va a formar como una reacción, van a ser burbujas, lo van a poder observar. Y después ustedes van a ir anotando todo lo que van viendo. ¿Ok? Entonces, el experimento número 2, vamos a utilizar los mismos materiales, pero vamos a cambiar un factor. Le vamos a agregar el bicarbonato, pero en un globito. Pero vamos a ir por partes. El Profe, experimento, dígame. que se está empezando a escuchar más, no sé si es mi señal. ¿Qué me dicen los demás? ¿Soy yo o ese compañero? Yo escucho No, el bien. compañero está bien. Ah, ya. Parece que es José. Vamos a hablar un poquito más lento igual, ya por si acaso. Vamos entonces a explicar el experimento número 1. Ya vamos a contárselos. ¿Por qué? Porque el experimento número 2 es el que está grabado. Pero el experimento número 1 es tal cual ustedes pueden leer. Vamos a agregar el vinagre, le vamos a agregar bicarbonato adentro y va a reaccionar. Y ahora, en su cuaderno, quiero que anoten lo siguiente. Quiero que anoten que nosotros vamos a agregar 46 gramos de vinagre. Ya le vamos a cambiar aquí el numerito para que calce con el segundo. En vez de 50 le vamos a poner 46, puse yo. No lo puede hacer muy exacto. 46. ¿Ya?
Vamos a agregar 46 gramos, ml, que son 46 gramos, de vinagre. Esa sería como, ¿qué sería eso? La masa inicial del vinagre. ¿Ya? Masa inicial. Masa inicial, yo voy anotando junto con ustedes. La masa inicial del vinagre solito va a ser de 46 gramos. 46 gramos. Luego, ya lo pesamos, ¿verdad? 46 gramos. Luego le vamos a agregar bicarbonato. Ya le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato. Y esto va a amasar, va a reaccionar, y la masa final de este vinagre va a ser, vamos a poner un número, va a ser 44 gramos. ¿Ya? 44 gramos. Lo vamos a ir anotando acá. Anotar. Tenemos la masa inicial, 46 gramos de vinagre. Le agregamos bicarbonato de sodio. Y la masa final del líquido que se va a formar acá es de 44 gramos. ¿Qué pasó con la masa? Si tú comparas la masa inicial con la final, ¿qué pasó? Disminuyó. Bajó, ¿cierto? Disminuyó. Ya, eso tenemos que anotarlo. Nuestra observación es que la masa disminuyó. Disminuyó la masa. Considerando todo esto, esto está abierto. Solamente nosotros agregamos el bicarbonato aquí, reaccionó. Lo volvimos a amasar en la balanza y disminuyó la masa. Poquito, pero disminuyó. Estos son casos, son masas hipotéticas, ¿ya? Hipotéticas, pero disminuye. Esa es nuestra observación del procedimiento número 1. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Pudieron anotar para pasar a la siguiente? Yo anoté ya. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. No sé si lo demás. Vamos a borrar esto. Y seguimos. ¿Profe, una cuchara grande o una chica? Una cucharadita, unos gramos más de ¿De té bicarbonato. o de De sopa? bicarbonato. No, pero la cuchara. Ah, una cucharadita de té. Sí. Ahí. Los gramos del bicarbonato no importan en este procedimiento, porque lo importante que nosotros observamos es que va a disminuir. Poquito, pero disminuye. En el experimento número 2, que va a mostrar el video ahora, esto es 46, 46 gramos, o ml. Vamos a agregar 46 ml de vinagre, entonces, que es el ácido acético, a un matraz en el Meyer. Lo mismo que hicimos anteriormente, lo vamos a colocar en la balanza. Vamos a ver que pesa 46. Le vamos a agregar bicarbonato, pero esta vez se lo vamos a agregar junto con un globo. Vamos a ver el video, solamente lo estoy explicando con palabras. Igual que acá. Le vamos a agregar el bicarbonato adentro del globo, adentro del globito, ¿ya? Y lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta botellita, este matraz con el globito. Y luego vamos a echar el bicarbonato que está en el globito adentro. Vamos a ver el video. Vamos a verlo por parte, ¿ya? Vamos a compartir. Ah, el sonido no es tan importante. Él está echando el vinagre.
Esa es la masa inicial que anotamos todos, ¿verdad? 46 gramos el vinagre solito en el recipiente. ¿Ven que pueden ocupar cualquier recipiente? Aquí utilizaron una botella del profesor, porque lo hizo el profesor Ignacio este video, él utilizó una botella. Puede ser un matraz, puede ser una botella de plástico, pero lo importante es que aquí la boquita no sea tan amplia. 46 gramos entonces. El profesor lo grabó hacia el lado el video. ¿Qué nos está mostrando ahí el profesor? Que él va a echar la cucharadita de bicarbonato adentro del globo, ¿ya? No directamente a la botella, lo va a echar adentro del globo. Y luego volvió a amasar el vinagre más el bicarbonato. ¿Y cuánto amasó? Las dos cosas juntas, vinagre y bicarbonato. 50. 50 gramos. 50 gramos. Es lógico que aumente, ¿cierto? Porque el bicarbonato tiene su masa, entonces por eso está aumentando. Estos puntitos, el vinagre con el bicarbonato, masan 50. Vamos a ir entonces, Sin echarlo sin juntarlo con el vinagre. claro, sin juntarlo, por separado, Pesan 50 50. gramos, claro. Ya le Profe. echarlo, pesa después menos. Miren, Una- ahí en el chat yo profe. les mandé el formulario, díganme. Una consulta, ¿el globo también pesa? Está agregado el peso del globo. De la botella no, porque el profesor taló la botella antes. El Ya. globo está agregado, pero no importa. Ya por eso la cantidad de bicarbonato no la mencionamos, porque da lo mismo. Lo importante es que anotemos lo que estamos observando aquí en el video, en el experimento. Ya los gramos nunca van a ser iguales. Por ejemplo, si usted lo quiere replicar en su casa, no necesariamente le va a amasar las dos cosas 50. ¿Ya? Entonces no importa el número, lo que importa es qué pasa con ese número. Eso es lo importante del experimento. Les compartí el formulario y lo vamos a ir resolviendo en conjunto, la primera parte. Se envió, ¿verdad? Lo envió por el chat. Sí, profesora. Profesora, ¿lo envío por los grupos de WhatsApp o no es Sí, necesario? por favor. Sí, Ya. me envíenlo nomás. ¿Sí? No, no hay Envíenlo problema. nomás, sí, gracias. ¿Por qué Joel pone XD? ¿De qué se está riendo? Ya. ¿Cómo vamos? ¿Pudieron abrir el formulario? Responde las preguntas. Sí, responde las preguntas en formulario Google y se otorgará parte del horario de esta clase para que lo podamos realizar. Ya va a ser la primera evaluación del tercer trimestre. En el caso, como me preguntaba Ude, que iba a estar trabajando, lo puede hacer después. Ya va a estar grabado todo. No hay problema con eso. Profe, yo también estoy trabajando, soy el cisterna. Ya, lo mismo entonces. Lo puede realizar después. Profesora, no ha llegado acá el link de la tarea. La profesora Palo va a enviar por los grupos y yo lo envié por el chat de Zoom. Profe, estoy en la guía ya. Ya. Entonces, por mientras, los que pudieron abrir, vayan poniendo su mail si es que lo pido, creo que no lo pido. Su nombre, su apellido, su curso, vaya rellenando eso. Joel me dice, profe, muy buenas noches. ¿Qué hay que hacer? Recién estoy conectando mis neuronas. Joel, voy a volver a enviar el link. Disculpe, Vamos a profesora, realizar está un- enviado a los grupos de WhatsApp. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a realizar una guía del experimento que acabo de mostrar. Lo vamos a volver a poner. ¿Qué pregunta le sale? Le salen estas preguntas, ¿cierto? Primera pregunta. ¿Cuáles son ¿Cuáles las sustancias que van a reaccionar?
Exacto. ¿Cuáles son las sustancias que van a reaccionar? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué sustancias están vinagre, reaccionando? el vinagre y el bicarbonato. Muy bien, el vinagre y el bicarbonato. Súper. Yo aquí también estoy anotando todas las observaciones para que tengamos lo mismo. El vinagre y el bicarbonato serían entonces las sustancias que van a reaccionar. Muy bien. Vamos a ir anotándola acá. Usted la puede ir poniendo en su formulario al tiro, la puede escribir en su cuaderno, luego traspasarlo al formulario. El vinagre y el bicarbonato. Esas son las sustancias que reaccionan. Luego, ¿qué dice? ¿Vamos todos bien? ¿Vamos todos en la misma página? ¿O alguien se está quedando atrás? Ya, cualquier cosa que se va a quedar atrás, dígame. Disculpe, es que me preguntan por el chat hasta qué hora hay tiempo para hacer la actividad. Es el horario. No hemos puesto horario todavía. Ya, ¿Ya? Así gracias. que Gracias, va a estar profesora. libre. Ya. Aún hay tiempo. No estamos todavía cerrando el trimestre. Después vamos a estar ahí apurándolos a todos. Pero tienen que hacerlo lo antes posible para que no se les vaya acumulando tarea. Ya, segundo. ¿Cuál es la representación simbólica? Recuerden que la representación simbólica la podemos sacar de la tabla periódica. ¿Qué vamos a hacer para que ustedes puedan responder esta pregunta? Yo les voy a escribir acá su representación simbólica y luego voy a hacer algunas preguntitas, ¿ok? Vamos a hacer lo mejor posible con este lápiz. La representación primero. ¿Qué elemento es ese? ¿Quién recuerda? Na. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Sodio? Sodio, muy bien. Va a reaccionar, ¿cierto? Con el Parece que los teclados no se puede hacer eso, profe. no. En los teclados lo que se Del teléfono no se puede poner. me ponen el numerito grande nomás, al lado de la letra. Ya yo lo voy a entender. El más, si es que pueden ponerlo, lo ponen, ¿ya? Esos. Y Esos esa que son está las al lado de la Dígame. N, ¿cuál es? Es una A, ¿no es cierto, profe? Después viene Una A. después creo que Sí. viene un 4. Después viene una H. Ah, una H. Una H. Recuerden que los numeritos van chiquititos. Entonces, la representación simbólica, ¿pero de qué? De los reactantes, ¿cierto? De las sustancias que van a reaccionar. Tenemos aquí primero este compuesto que está compuesto. ¿Por qué? ¿Qué elementos ustedes me pueden identificar en este compuesto? Por aquí alguien me dijo que el Na era el sodio. Sodio. ¿Qué otro elemento está en el compuesto? Nitrógeno. El Hidrógeno. hidrógeno. Eso, muy bien, Ingrid. Hidrógeno. ¿Ya? ¿Y esta C mayúscula? ¿Sodio? No, El no. sodio es el Na, muy bien. Sí, El hidrógeno y la C mayúscula. Carbono. Carbono, muy bien. ¿Y la O? Oxígeno. Oxígeno, súper bien. Este compuesto es el bicarbonato de sodio. El primero bicarbonato de sodio. ¿Ya? Y este bicarbonato va a reaccionar ¿con qué? Con el vinagre o el ácido acético también. Ese es su nombre químico, ácido acético. Está compuesto por carbonos, por hidrógenos, por oxígenos. Solo por eso el elemento está compuesto. Tenemos entonces el bicarbonato de sodio y el ácido acético o vinagre. Súper bien. ¿Cuántos átomos distintos tiene cada compuesto? Eso lo estábamos diciendo recién. Tenemos entonces
el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno en el bicarbonato de tres y- sodio. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. 4 elementos en este compuesto. ¿Ya? Pero nos preguntan cuántos átomos distintos tiene cada compuesto. Un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Así se puede leer este compuesto. La profesora me dice, ¿dónde pueden encontrar el video del experimento? Ah, yo se lo comparto. Profe, ¿se lo comparto al tiro o se lo comparto en un ratito? ¿El video del experimento? ¿Qué prefiere? ¿Profesora Paz? ¿Está por ahí? Yo le envío el video. Ya. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cuántos átomos tiene cada compuesto? Claro. ¿Cuántos átomos tiene cada compuesto? Aquí tenemos entonces 4. ¿Ya? Aquí hay 3 átomos de oxígeno, pero dice cuántos átomos distintos tiene cada compuesto. 4 átomos distintos. Y acá, ¿cuántos elementos podemos aquí nosotros diferenciar? 5. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Son 3. Porque aquí se repite un carbono, y se repite un oxígeno, y se repite un hidrógeno. Pero son 3 distintos. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces en el serían 4 del bicarbonato, y aquí tendríamos 3 distintos. Si contáramos todos sería más, pero estamos hablando de átomos distintos. Los que se repiten se cuentan una pura vez. Carbono, hidrógeno y oxígeno. 4 de carbono y 3 de oxígeno. 4 átomos distintos en el bicarbonato y 3 átomos distintos en el vinagre. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la masa inicial del vinagre? ¿Quién la anotó por ahí y la recuerda? Para que la anote? 46 ml. Muy bien, 46 gramos. Así se mide la masa en gramos. 46 gramos, ¿cierto? Listo. Tenemos ese dato entonces. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Crees que existirá diferencia entre la masa inicial del vinagre y el final? ¿En algún experimento? ¿Qué pudimos ver del experimento 1? ¿Qué les comentaba? ¿Qué pasaba con la masa? Bajaba la masa. Disminuía. Disminuía, ¿cierto? Muy bien, súper bien. Entonces en el experimento número 1, la masa disminuye. Y en el experimento número 2, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando yo agrego el bicarbonato adentro de la botella, pero con un globo, con ese globito, ¿cierto? ¿Qué pasará con la masa? Disminuirá, Sube. aumentará. ¿Ya? ¿Qué dicen por ahí? Sube, Que dice, Aumenta. La masa disminuye. ya. Se conserva. José dice que disminuye, Paola dice se conserva, por ahí dijiste aumenta. Usted anote lo que usted cree. Ya no van a haber respuestas malas. No dejaron la llave aquí. Ahí anote usted lo que va a esperar del experimento. ¿Qué espera usted? ¿Espera que aumente? ¿Espera que disminuya? ¿Espera que se mantenga? ¿No lo sabe? Ahí usted escriba lo que usted cree. Vamos todos en la misma página para seguir a la siguiente sección. Se pone siguiente, ¿ya? Siguiente le va a aparecer.
Vamos a compartir nuevamente el video. El link del video también se los voy a enviar por el chat. Vamos a enviarlo. Ahí está, muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro cuadernito para ir anotando la observación. Se vuelve a corroborar que la masa es 50, ¿verdad? Eso es lo que anotamos. Anotamos que es 50 el vinagre más el bicarbonato. Antes el globito estaba aquí al ladito y ahora está arriba, lo mismo, solo cambio de posición, por eso la masa sigue siendo 50. Y ahora el bicarbonato es echado adentro. ¿Quién me puede decir qué observa? Se mantuvo. No tuvo Se variación, se mantuvo. Muy bien, Elizabeth, se mantuvo, ¿cierto? Entonces el vinagre final sería 50 gramos también. Se mantuvo súper bien. ¿Vieron cómo reaccionaba? La burbujita que hacía. Sí, forman como gas. Forma un gas, súper bien. ¿Y qué pasó con Profe, el globo? me sale 2 veces la misma pregunta. ¿Sale 2 veces la misma pregunta? ¿Qué pregunta sale 2 veces? ¿Cuál es la masa final de vinagre en el experimento 1? Ah, póngale 2 veces nomás, para que le tome bien. ¿Qué pasó con el globo? El globo estaba como caído y ahora ¿cómo está? Se infló por el gas que emane del vinagre y el dióxido. Súper bien, se infló porque Bicarbonato, claro. se liberó un gas. Sí, Súper bien, Jonathan, súper bien. Se liberó un gas, por eso se infló. Y la masa sigue siendo la misma. ¿Y por qué habrá disminuido entonces en el otro que no tenía el globo? Lo mismo por el gas, porque donde lo juntamos se empezó a disolver. A donde estaba sin la tapa, o sea, no sé, pues yo veo que antes estaba, no estaba tapado la parte de arriba. Ya, no estaba tapado. Entonces, ¿ese gas dónde se fue? Se fue. Se fue, ¿cierto? Se liberó. Por eso había disminuido esta masa. Súper bien, súper bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que es durante el experimento, ¿cierto? A ver, ahí. ¿Cuál es la masa final del... Ah, pero miren acá. ¿Cuál es la masa final del vinagre en el experimento 1? La primera pregunta. Y en el experimento 1 habíamos dicho que era de 44 gramos la masa final. Súper bien. Ahí para que lo vayan cambiando el que puso A 2 mí veces. me sale 2 veces la 1, si experimento 1 y experimento 1. Ya, error mío entonces. La de abajo, la segunda, va a ser la masa del experimento 2. ¿Ya? Listo. Yo lo voy a editar después. ¿Cuál es la masa final del vinagre en el experimento 2? Como muy bien habían dicho y visto ustedes, 50 gramos. ¿Qué ocurre con el globo que está tapando el matraz? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué ocurre con el globito? Se infló. ¿Reaccionó al gas? Se inflaba, ¿cierto? Eso ocurre con el globo, se infla. Y luego la pregunta de abajo dice, ¿por qué le ocurre eso al globo? Y por ahí Jonathan y otra compañera dijeron muy bien la respuesta por qué ocurría. ¿Por el gas? Por el gas que es liberado de la reacción. Por eso se infla. Por el gas. Súper bien. Vamos entonces a anotar nuestras observaciones ahí. La masa final del vinagre, voy a repetir, el experimento 1 era 44 gramos. La masa final del experimento 2, 50 gramos. Pudimos ver que se mantuvo la masa. ¿Qué ocurre con el globo que está tapando el matraz? Se infló. ¿Y por qué se infló este globo?
por la liberación del gas, por la formación de un gas que se forma esa reacción. Ese gas es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, tenemos lo siguiente. La siguiente pregunta lo voy a escribir. Vamos a la otra sección. Sección número 3 y última. Final. ¿Ya? ¿Qué pasó después del experimento? ¿Cómo podríamos entonces explicar la diferencia de las masas? ¿Por qué en el experimento 1 disminuyó y por qué en el experimento 2 se mantuvo si hicimos casi lo mismo? Por ahí variamos lo del globo, ¿cierto? Le agregamos ese factor del globo, quizás tiene que ver con eso. Por ahí, Porque en el experimento 1 se pudo liberar y en el 2 no se liberó. no se liberó, ¿cierto? Porque estaba este globo ahí como conteniendo el gas. Súper bien. Ahí usted lo explica con sus palabras, por lo que usted entiende. Y por mientras yo le voy a escribir la segunda pregunta. Voy a compartir el formulario. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la representación simbólica de la reacción? Ustedes sin saber qué se formó, yo le había comentado que se formaba el gas, ¿ya? El CO2, el dióxido de carbono, pero solamente con sus conocimientos de qué es una representación simbólica. ¿Qué alternativa ustedes pondrían? Vinagre más bicarbonato, se creó ¿La dióxido 3? de carbono. ¿Cuál? ¿La 3? La 3. Muy bien, Elizabeth. Esa es una representación simbólica, ¿ya? Quizás está súper bien la segunda, que es vinagre más bicarbonato, reaccionan y forman acetato de sodio, agua y el gas. Pero la representación simbólica es la de abajo, ¿ya? Es esta de acá. Donde aquí tenemos el bicarbonato de sodio, tenemos la representación simbólica del vinagre, tenemos el acetato de sodio, que es un producto, ¿ya? Lo que está después de la flechita eran los productos, agua, H2O, y CO2, que es el gas que se está liberando, el dióxido de carbono. ¿Se entiende por qué esta es la alternativa correcta? Porque dice la pregunta representación simbólica. Sí, porque tiene los símbolos de los materiales, De los elementos, de las de sustancias. los Súper elementos. bien. ¿Cómo se llaman? ¿Reactantes o no? ¿O Lo no? que- Ya, muy bien. Lo que está aquí a la izquierda son los reactantes. Claro, como Estos los están dijo usted, ¿no? reaccionando. Que Fe más O2 eran reactantes, pues, y después Fe2 o 3 eran los productos así como diferentes. Súper bien. Entonces aquí, como dice el compañero, el NaHCO3 o el bicarbonato de sodio más el vinagre serían los reactantes. ¿Ya? Y el acetato de sodio más el agua más el dióxido de carbono serían los productos. Los productos, muy bien. De los productos, tenemos 3 compuestos, ¿cierto? Tenemos el acetato de sodio, tenemos el agua y tenemos el dióxido de carbono. ¿Cuál es el gas? El primero. ¿Este de acá sería el gas? El carbono. Por ahí dicen el carbono, el dióxido de carbono.
El dióxido de carbono. Ah, sí, el dióxido de carbono. sí. CO2. El dióxido de carbono sería... Era lo que el- inflaba el globo. Exacto, muy bien, Jonathan. El dióxido de carbono entonces es lo que infló el globo. Sí. Súper bien. ¿Qué dice la última pregunta? O las últimas dos preguntas. Vamos a bajar. ¿Cómo se relacionan los átomos de la reacción con la masa? ¿Cómo creen que tiene que ver los átomos que hay con la masa? Lo que ustedes creen, lo pongan ahí. Y la última pregunta dice, voy a borrar esto de acá ya, para que no entorpezca la lectura. En base a lo trabajado en clases y a este experimento, vamos a hacer memoria atrás al experimento de la vela. ¿Se acuerdan que la vela de la velita disminuía y el de la viruta aumentaba? ¿Qué le ocurrió a la masa de la vela en el experimento inicial de la reacción? Recordemos que disminuía. ¿Pero por qué disminuía? Relacionándolo con el experimento de hoy. Porque se derritió, se consumió. Ya, y por ahí se formó quizás algo que se formó aquí también. Se fue liberado ¿El dióxido de carbono? Dióxido de carbono. también. La velita, al quemarse, Carbono. liberaba este dióxido de gas, este gas, dióxido de carbono. Por eso disminuía la masa. Pero si nosotros encerráramos esa velita, la masa tendría que mantenerse. Eso es lo que estamos observando. Por eso ponían velas antes en los faros y duraban harto. Porque estaban tapadas igual, ¿o no? ¿Las tapaban? No, eso era para que no se apagara la llamita. Pero si usted dice, si la hubiera tapado, no se hubiera consumido, pero se hubiera apagado, pues si no hay oxígeno, no hay fuego. Se hubiera apagado, exacto. Hubiera consumido todo el oxígeno que había dentro del vasito. Por ejemplo, si la tomaras con un vaso, lo hubiera consumido hubiera todo apagado. y se hubiera apagado. Súper, porque sin oxígeno, recuerden, como lo vimos en la clase pasada, no hay combustión. Y la masa ahí se hubiera mantenido. Ya llegaron dos respuestas ya. Vamos a dar entonces unos minutitos para que ustedes puedan responder las últimas dos preguntas según sus conocimientos, ya según lo que ustedes creen y lo discutido en clases. ¿Cómo ustedes relacionarían los átomos con la masa? Y en base a lo trabajado en clases y a este experimento, ¿qué le ocurrió a la masa de la vela en el experimento inicial de la reacción? ¿Hay alguien de casualidad que se haya conectado hace poquito y no sepa lo que estamos haciendo? Yo, profe. Carolina Herrera. Sí. Carolina, ¿tiene el formulario? ¿Le llegó el formulario? Me llegó un video más que nada. Ya. Le voy a reenviar nuevamente el formulario, ¿ya? Bueno, profe. Ahí está el formulario. ¿Qué hicimos hoy día? Hoy día vimos un experimento de la ley de conservación de la masa. Vamos a avanzar un poquito. Ese es nuestro experimento. Los materiales que ocupábamos fueron balanza, un matraz o un recipiente, vinagre, bicarbonato y un globo. ¿Cómo utilizamos estos materiales? De la siguiente forma. Los experimentos los dividimos en dos, en experimento 1 y experimento 2. El experimento 1 lo explicamos acá, hicimos lo siguiente. Agregamos 46 ml de vinagre, aproximadamente. Ahí puse 50, pero 46, para que calce con el segundo experimento. 46 gramos, perdón, ml de vinagre. Luego ese vinagre lo masamos en una balanza y nos dio 46 gramos. ¿Ya? Y esa es nuestra masa inicial del experimento, del vinagre, 46 gramos.
A ese vinagre le agregamos bicarbonato de sodio. Ya, una cucharadita de té de bicarbonato de sodio reaccionó y nos dimos cuenta con los compañeros que la masa disminuye. Aproximadamente un número hipotético que yo doy es 44 gramos. Entonces, en el experimento 1, tenemos inicialmente masa inicial del vinagre. De ahí, Carolina, usted puede ir rellenando al tiro el formulario junto conmigo. Masa inicial del vinagre, 46 gramos. Le agregamos el bicarbonato, reaccionó y lo volvimos a amasar y llegamos a la conclusión que la masa final del vinagre era de 44 gramos. Ahí muy bien sus compañeros dedujeron que había disminuyó. Hasta el momento no sabíamos por qué había disminuido, solo sabíamos que disminuyó su masa. Esa observación usted la puede ir anotando. Vamos entonces a las preguntas. A las primeras preguntas. ¿Cuáles sustancias van a reaccionar? El vinagre. El vinagre y el bicarbonato. Súper bien. El vinagre y el bicarbonato de sodio. Eso va a reaccionar. La representación simbólica. Aquí ayudamos a sus compañeros porque es normal que no sepan la nomenclatura. La vamos a anotar al tiro. El NaHCO3, que ese es el bicarbonato de sodio, reacciona con el vinagre. CH3, COOH. ¿Ya? Y eso. Esa sería entonces la representación simbólica de los reactantes. Del bicarbonato más el ácido acético o vinagre. Y aquí nosotros, lo vamos a volver a repetir porque siento que esta parte quizás se pudo haber confundido un poco. Tenemos que diferenciar qué elementos tiene cada compuesto. Esto es un compuesto. Esto es otro compuesto. El compuesto del bicarbonato de sodio y el compuesto del ácido acético o vinagre. Si nos vamos exclusivamente al bicarbonato de sodio, nosotros podemos diferenciar los siguientes elementos. Para dibujar acá. Podemos diferenciar el Na, que es el sodio. Podemos diferenciar el hidrógeno, porque hay una H mayúscula. Podemos diferenciar el carbono, de una C mayúscula, y el oxígeno, que es una O mayúscula. ¿Cómo nosotros sabemos que el sodio, que es el Na, es solo un elemento y no son dos? Porque cada elemento parte con una letra mayúscula. Por eso, el Na es un elemento junto, que es el sodio. Tenemos entonces el sodio, el hidrógeno, que es la H mayúscula, el carbono y el oxígeno. En el siguiente compuesto tenemos el elemento carbono, tenemos el elemento hidrógeno, volvemos a tener otro elemento carbono y tenemos el oxígeno. 2 átomos de oxígeno y volvemos también a tener el hidrógeno. Pero ¿cuántos átomos distintos tiene cada elemento? En este que estamos viendo acá, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Son 3. Ya 3 elementos nosotros podemos diferenciar acá. Y acá podemos diferenciar 4. El sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Todos? ¿Pregunta para todos? Sí, profe. Gracias. De nada, no se preocupe. Seguimos entonces. Profe, disculpe, ya se la envié, me sale ver precisión
¿Aprieto nomás o me salgo para atrás? Vamos a ver si me llegó su respuesta. Tengo el de Javiera, Luis, Elizabeth, Jonathan, Ingrid, Francisco y Gloria. Ya, entonces sí, está listo. Vamos entonces con las otras preguntas. ¿Cuál es la masa inicial del vinagre? Ya lo dijimos. 46 gramos. Y la pregunta de que, ¿qué crees que pasará? Si existirá alguna diferencia entre la masa inicial y final del vinagre. Vimos que en el experimento 1 había una disminución. Y en el experimento 2 se mantenía. A esa conclusión habíamos llegado. Eso lo vamos a dejar. ¿Cuál es la masa final del vinagre? ¿Cuál es la masa final del vinagre en el experimento 2? En el experimento 1 era 44 gramos, en el experimento 2 era de 50 gramos. ¿Qué ocurría con el globo? Se inflaba. ¿Y por qué? Porque la reacción libera un gas, que es el dióxido de carbono. Vamos a ver por última vez el videíto, dura poquito, dura 1 minuto, para que lo podamos ver cómo este globo se infla. Ahí entonces podemos evidenciar cómo el globo se infló por la liberación de este gas que se forma en la reacción. ¿Ya? Súper bien sus conclusiones, de verdad los felicito, súper acertados en su respuesta. Vamos a ver quién ha respondido hasta el momento. Antes de terminar, tenemos 10 respuestas. Tenemos la respuesta de Javiera, de Luis, de Elizabeth, de Ingrid, de Jonathan, de Francisco, de Gloria, de Marcela y de Diana Castillo. ¿Quién falta? Carolina lo estaba recién empezando. Alejandra Balín falta que termine su formulario. Profesora, yo igual se lo envié. Ya, lo voy a actualizar ahora. Joel me pregunta hasta cuánto tiempo tengo para responder. No lo voy a cerrar todavía. Ya tiene todavía tiempo. No lo aplace tanto, Profe, pero aún hay tiempo. Dígame, yo si José. usted no lo puedo hacer mañana, Sí, pues, sí va a haber tiempo. gracias. Ahí me llegó el de Perla. Voy preguntando uno por uno, ya. Si no lo puede hacer ahora, me lo dice también. Alejandra, ¿qué me respondió? No me acuerdo. ¿Alejandra lo está respondiendo? ¿Está por ahí? Elizabeth, Gloria, Ingrid, Jackson. Jackson, misma pregunta, ¿cómo va? Me pueden escribir por el chat si no quieren activar el micrófono. Jessica, misma pregunta.
Me faltan las dos últimas, tranquila, todavía hay tiempo, termínela con calma. Paola, ¿me quiere hablar o activo el Sí, micrófono? le quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que tengo una duda con la pregunta esa donde dice la relación de los átomos. Ya. ¿Cómo usted piensa que se relacionan los átomos con la masa de una sustancia? ¿Cree que tiene relación? ¿O que no tienen ninguna relación entre los átomos y la masa? Lo que usted piensa. ¿Ya? Es muy importante saber lo que ustedes piensan. Luego, Ya, en otra gracias. clase ya vamos a decir la respuesta, más o menos que sería lo más correcto. Profesor, ¿alguna posibilidad de hacerla más tarde? Sí, hay posibilidad de hacerla más tarde. Bueno, por mientras que terminan los compañeros, yo les voy preguntando uno a uno. Vamos a dejar de grabar para que esta parte no quede tan pesada para guardar.